Amigas, permítanme preguntarles algo. ¿Qué hacen normalmente cuando un hombre las lastima? ¿Lloran? ¿Le envían mensajes interminables, con la esperanza de que por fin entienda? ¿Alzan la voz, exigen respuestas, o tal vez intentan darle celos? Seamos honestas, la mayoría hemos pasado por eso. Y quizás les hayan dicho que si se explican lo suficientemente bien, si logran que él vea cuánto las ha herido, por fin cambiará. Pero, ¿ha funcionado eso alguna vez? ¿O solo las dejó sintiéndose más agotadas, más invisibles y aún más indefensas? Aquí está la verdad, nadie les dice que los hombres están preparados para su enojo. Están preparados para sus lágrimas. Están preparados para el drama, los mensajes a altas horas de la noche, las discusiones que no llevan a ninguna parte. Conocen el guión, y como lo conocen, pueden ignorarlo. Pueden llamarlas demasiado emocionales, demasiado sensibles o locas. Pueden proteger su ego pintándolas como inestables. Esa es la trampa. Ese es el juego, y demasiadas mujeres caen en él. Pero, ¿y si les dijera que hay otra manera? Una manera que no requiere que griten, que no requiere que rueguen y que ni siquiera requiere que se expliquen. Una manera tan silenciosa, tan inesperada, que lo sacude a un hombre hasta lo más profundo. Este es el poder del silencio, del desapego, del autodominio emocional. Esto no se trata de venganza. No se trata de jugar juegos infantiles. Se trata de recuperar su poder, reescribir la historia y entrar en un nivel de paz que es intocable. La idea equivocada es que la fuerza es ruidosa, que si te hieren la única manera de mostrar poder es contraatacar con más fuerza, ganar la discusión, demostrar tu valía. Pero el amor estoico nos enseña lo contrario. La verdadera fuerza es la calma, es deliberada, es la confianza tranquila de saber que no necesitas la validación de quien te rompió, que no necesitas seguir actuando para una audiencia que ya ha demostrado que no valora la función. Y permítanme ser clara, esto no se trata de fingir que no les importa. Se trata de preocuparse más por ustedes mismas. Porque cuando dejan de reaccionar de la manera que él espera, cuando se niegan a interpretar el papel que él les ha asignado, algo cambia. De repente, él es el que se queda preguntándose. Él es el que se queda confundido. Él es el que se queda con un silencio que lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Y en ese silencio, no solo recuperan su poder, lo transforman. Así que esta es mi promesa para ustedes. Al final de esto, no solo sabrán por qué el silencio, el desapego y el enfoque en una misma funcionan. Sentirán la urgencia de usarlos. Verán cómo este enfoque estoico no solo las protege del dolor, las eleva a la mejor versión de sí mismas. Y entenderán que su paz, su resplandor, su tranquila dignidad, esos son los movimientos definitivos contra los que ningún hombre puede defenderse. Pero estén advertidas, una vez que aprendan esto, nunca volverán a ver el desamor o la traición de la misma manera. Verán cuánto poder realmente tienen y se preguntarán por qué lo entregaron tan fácilmente. Listas, sumerjámonos. Antes de empezar, les agradecería. Si les gustó el video, pueden ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no están suscritas, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Si les gusta el tema de este video, por favor comenten el número 1. Si no les gusta, comenten el número 0, para hacérmelo saber, así puedo hacer un mejor video para ustedes. 1. La trampa de la reacción versus la fuerza de la respuesta. Cuando un hombre las lastima, su primer instinto es casi siempre reaccionar. Es humano, es natural. Es la erupción de la emoción cruda que siente que no tiene otro lugar a donde ir. Pueden sentir el impulso de gritar, de llorar, de enviar mensajes largos a las 2 de la madrugada, derramando cada pensamiento que pasa por su cabeza. Quieren exigir respuestas, preguntar por qué hizo esto, hacerlo responsable en el calor del momento. Eso es reacción. Y sin embargo, la reacción es exactamente lo que él espera. Es la trampa que las arrastra a un guión donde él ya conoce cada línea. Está preparado para su enojo, preparado para su tristeza, preparado para la tormenta de palabras y acusaciones. Puede armarse contra ella porque es predecible. Cuando reaccionan emocionalmente, le dan la ventaja. Él puede descartar su dolor como dramatismo. Puede poner los ojos en blanco y decir, «¿Ves, está loca?».
Puede torcer la narrativa, y de repente ustedes son las inestables, las irrazonables, las que no pueden ser tomadas en serio. Por eso el amor estoico nos enseña a hacer una pausa, a respirar, a recordar que el momento en que explotan es el momento en que entregan el poder. ¿Se han dado cuenta de lo rápido que sus palabras pierden peso cuando se pronuncian con desesperación? De lo fácil que alguien puede convertir sus lágrimas en prueba de que son débiles, en lugar de verlas como la profundidad de su amor. Esta es la cruel ironía. Cuanto más apasionadamente intentan demostrar su valía, más fácil le resulta a él ignorarla. Cuanto más fuerte gritan, más sordo se vuelve. Cuanto más explican, más las desconecta. Y así el ciclo continúa, porque él se mantiene en control, mientras ustedes se desmoronan. Pero ¿qué sucede cuando se niegan a jugar el juego? ¿Qué sucede cuando rompen el guión, cuando dan un paso atrás, en lugar de lanzarse hacia adelante? Ahí es donde comienza la fuerza de la respuesta. La reacción es impulsiva. La respuesta es deliberada. La reacción es caos. La respuesta es compostura. La reacción es el arma que él espera. La respuesta es el poder que él no puede predecir. Piénsenlo como el ajedrez. En las damas hacen movimientos rápidos y obvios, saltando donde pueden sin mucha estrategia. En el ajedrez, cada movimiento tiene intención, previsión, propósito. Una respuesta no se trata de demostrar que él está equivocado. Se trata de proteger su paz. Se trata de preguntarse, ¿qué energía quiero aportar a esta situación? ¿Quiero salir de esta interacción sintiéndome agotada? ¿O quiero irme sabiendo que nunca perdí el control de mí misma? Esa es la esencia del amor estoico. Elegir el dominio de sus propias emociones en lugar de entregarlas como un regalo a alguien que ya demostró que no las valoraba. Hagamos las preguntas difíciles aquí. Cuando reaccionaron en el pasado, ¿qué cambió? De repente se dio cuenta de su valor porque gritaron más fuerte. Se quedó despierto por la noche, reflexionando profundamente, porque escribieron un ensayo de 10 párrafos sobre cómo las lastimó. O simplemente se retiró, las ignoró. Tal vez incluso sonrió, porque sabía que estaban exactamente donde él las quería, enredadas en su caos, definidas por sus acciones, aún girando a su alrededor. La verdad es que muchos hombres se alimentan de la reacción, porque los mantiene en el centro. Mientras estén enojadas con él, llorando por él, publicando sobre él, todavía están girando a su alrededor. Pueden pensar que lo están castigando con su enojo, pero en realidad están alimentando su ego. Están diciendo sin palabras, todavía importas lo suficiente como para sacudirme. Pero cuando dejan de reaccionar, cuando eligen el silencio, cuando deciden que la dignidad importa más que la destrucción, asestan un golpe que ningún grito podría igualar. Imaginen esto. Él las ofende. Y en lugar de la tormenta que anticipaba, se encuentra con la calma. Se encuentra con el silencio. Se encuentra con la compostura inquebrantable de una mujer que se valora demasiado, como para rogar por respeto. ¿Se dan cuenta de lo confuso que es eso para él? Los hombres no le temen a su enojo. Le temen a perder su lugar en su vida sin previo aviso. Le temen a su ausencia, a su indiferencia, a su negativa a jugar el juego. El silencio es inquietante porque actúa como un espejo. Cuando discuten, él puede concentrarse en sus palabras, su tono, sus lágrimas. Puede decir que ella está exagerando, pero cuando se quedan calladas, no hay nada a lo que apuntar, excepto a sí mismo. Y sentarse con uno mismo es aterrador cuando se sabe que se ha hecho algo mal. Por eso el amor estoico nos llama al dominio, porque cuando eligen la respuesta sobre la reacción, no solo recuperan su poder, lo obligan a confrontarse con su propio reflejo. Pregúntense, ¿preferirían ser recordadas como la mujer que explotó de furia o la mujer que se fue con una calma tan definitiva que él todavía se pregunta cómo tuvo la fuerza? ¿Qué imagen creen que lo atormenta más por la noche? ¿Cuál creen que se gana el verdadero respeto, incluso si nunca lo admite en voz alta? La trampa de la reacción es que se siente poderosa en el momento, pero las agota a largo plazo. La fuerza de la respuesta es que se siente tranquila en el momento, pero construye una dignidad inquebrantable con el tiempo. Y la dignidad, a diferencia del drama, no se puede descartar. Verán, reaccionar es como el fuego. Arde caliente, arde rápido y luego se apaga. Responder
es como la piedra sólida, inmóvil, duradera. ¿Qué quieren ser? ¿Quieren ser la llama que parpadea salvajemente y luego desaparece? ¿O la montaña que permanece inamovible sin importar cuán fuerte rujan los vientos? La reacción se trata de él. La respuesta se trata de ustedes. La reacción dice: necesito que me escuches. Necesito que entiendas. Necesito que cambies. La respuesta dice: me escucho a mí misma. Entiendo mi valía. Elijo cambiar la forma en que me presento. Y ese cambio es lo que más lo confunde, porque lo saca del centro de la historia y las coloca a ustedes allí en su lugar. Piénsenlo. ¿Cuántas veces han regalado sus noches, su energía, su cordura repitiendo conversaciones en su cabeza, ideando la respuesta perfecta, solo para darse cuenta de que no importaba? ¿Qué pasaría si en lugar de luchar por ser entendidas, lucharan por entenderse a sí mismas? ¿Qué pasaría si la pregunta no fuera ¿cómo pudo hacerme esto?, sino ¿por qué me permití reaccionar de una manera que me costó mi paz? Este es el campo de batalla del que hablaba Carl Jung. No el caos exterior, sino la confrontación interna con sus propios límites, paciencia y autocontrol. La reacción se trata de ganar el momento. La respuesta se trata de ganar su vida. Y cuando comienzan a dominar esto, empiezan a ver los patrones claramente. El hombre que una vez se alimentó de su enojo, de repente no tiene nada de qué alimentarse. El drama que esperaba nunca llega. La narrativa que quería hilar no tiene fundamento. Se queda en silencio, y en ese silencio, el peso de sus acciones finalmente se asienta. Esa es la paradoja. Al decir menos, dicen más. Al reaccionar, menos revelan más. Al contenerse, exponen todo. Así que déjenme preguntarles, ¿están listas para dejar de caer en la trampa? ¿Están listas para salir del baile, para romper el ciclo, para reclamar el poder que siempre fue suyo? Recuerden, la diferencia entre reacción y respuesta es la diferencia entre caos y compostura, entre ser controlada y ser intocable. Y en el momento en que eligen la respuesta, se adentran en una versión de sí mismas que ninguna traición, ningún desamor, ningún hombre puede arrebatarles. Eso es fuerza. Eso es amor estoico. Ese es el poder que él nunca verá venir. 2. El silencio como un espejo psicológico. El silencio es una de las formas de comunicación más malentendidas y, sin embargo, es también una de las más poderosas. Cuando un hombre las lastima, el impulso natural es explicar, cuestionar, exigir el reconocimiento del dolor que él causó. Se siente injusto dejarlo ir sin que escuche su versión, sin que se enfrente al peso de sus acciones. Pero, ¿y si les dijera que sus palabras, por muy afiladas que sean, nunca pueden cortar tan profundamente como su silencio? Porque el silencio no es vacío, es un espejo. Y los espejos obligan a la reflexión. Cuando se quedan calladas, eliminan las distracciones, quitan el ruido y lo dejan solo con la única persona de la que no puede escapar él mismo. ¿Se han dado cuenta de cómo algunas personas se alimentan de provocarlas? No porque quieran una solución, sino porque quieren tranquilidad. Cada palabra de enojo que le lanzan, cada lágrima, cada mensaje a altas horas de la noche, solo confirma que todavía importa, que aún ocupa su espacio emocional. Pero el silencio hace que el ego muera de hambre. El silencio confunde la mente. El silencio dice sin palabras que él ya no dicta el ritmo de sus emociones. Y eso lo inquieta más que cualquier confrontación. Piénsenlo. Mientras discutan, mientras reaccionen, él puede desviar el enfoque hacia su comportamiento. Puede decir que están exagerando, que son demasiado emocionales, que están haciendo un drama por nada. Puede minimizar sus acciones, exagerando su reacción. Pero cuando no dicen nada, no hay nada que desviar, nada que torcer, nada contra lo que luchar. Él se ve obligado a enfrentarse al silencio. Y en ese silencio se encuentra con su sombra. Las partes de sí mismo que no quiere ver: el egoísmo, la negligencia, la crueldad. Carl Jung creía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Y esto es exactamente lo que sucede cuando retienen el caos esperado. El silencio se convierte en una confrontación no entre ustedes y él, sino entre él y su propia conciencia. Y aquí está la ironía. Muchos hombres pueden resistir sus gritos, sus acusaciones,
sus súplicas, pero pocos pueden resistir el retiro silencioso de su presencia, porque su ausencia se siente como una pérdida. Y los humanos siempre valoran lo que se les quita más que lo que se les da libremente. Así que déjenme preguntarles, ¿qué creen que lo impacta más? ¿Su décima explicación de cuánto las lastimó o la repentina comprensión de que ya no tiene acceso a ustedes en absoluto? ¿Qué persiste más en su mente? ¿El recuerdo de su enojo o la inquietante calma de su silencio? Verán, el silencio no es pasivo, es activo, no es debilidad, es estrategia, no es evasión, es poder, y funciona porque interrumpe el guión. Las relaciones, incluso las tóxicas, a menudo se mueven en ciclos predecibles. Él las lastima, ustedes reaccionan, él se defiende o evade. Discuten luego, tal vez se reconcilian solo para que el ciclo se repita. Ese ciclo es su zona de confort, porque mientras sigan interactuando, el baile continúa. Pero el silencio detiene la música. De repente, él no tiene un ritmo que seguir, ni señales a las que reaccionar, ni un guión en el que apoyarse. Se queda solo en la incomodidad de la incertidumbre, y la incertidumbre corroe el ego. Se pregunta, ¿dejó de importarle? ¿Está con alguien más? ¿Se acabó para siempre? Esa confusión no es crueldad, es claridad. Lo obliga a confrontar la realidad de que su vida ya no gira en torno a la suya. Y aquí está la capa más profunda. El silencio no se trata solo de él, se trata de ustedes. Porque la pregunta no es solo ¿qué le hace el silencio a él?, sino ¿qué hace el silencio por ustedes? Las libera, rompe el ciclo, les da espacio para respirar, para sanar, para redirigir su energía hacia ustedes mismas, en lugar de derramarla en alguien que demostró no ser digno. El amor estoico nos enseña que no podemos controlar a los demás, solo a nosotras mismas. Y el silencio es la máxima expresión de esa verdad. Dejan de intentar obligarlo a entender. Dejan de intentar controlar su reconocimiento y, en cambio, se enfocan en controlar su respuesta. Ese cambio es transformador. Pregúntense honestamente, ¿cuántas noches han desperdiciado explicando el mismo dolor a alguien que nunca escuchó de verdad? ¿Cuántas veces pensaron que si lo decían de otra manera, tal vez por fin le importaría? Pero si le importara, no las habría escuchado la primera vez. El silencio se convierte en su maestro porque les recuerda que la explicación no es la clave para el respeto. No le enseñan a alguien a valorarlas hablando sin parar. Le enseñan quitándole el acceso. El silencio no se trata de castigarlo, se trata de preservarlas a ustedes. Se trata de proteger su energía, de elegir no derramar su alma en manos que solo la dejarán caer. Y no se equivoquen, el impacto del silencio es psicológico. Los hombres no están programados para temerle a su enojo. Están programados para temerle a la desconexión. Mientras se involucren, incluso negativamente, se sienten atados. Pero el silencio corta el cordón. Y esa ausencia crea un vacío. Él intentará llenarlo con disculpas a medias, con comentarios provocadores, con un interés repentino en su vida. Pero esos intentos no son por amor, son por recuperar el control. La verdadera prueba no es si se comunica. La verdadera prueba es si rompen su silencio. Porque si lo hacen, vuelven a caer en el ciclo. Pero si no lo hacen, si se mantienen firmes en su compostura, cambian toda la dinámica para siempre. Por eso el silencio es tan inquietante, porque señala un cambio que él no puede deshacer. Dice, me he elegido a mí misma por encima de ti, y no hay nada que puedas decir para cambiar eso. Esa es la clase de fuerza que lo confunde, porque viene de un lugar que él no puede tocar. Y entonces la pregunta se convierte en, ¿están dispuestas a aceptar la incomodidad del silencio el tiempo suficiente para recuperar su poder? ¿Están dispuestas a dejar de lado la necesidad de ser entendidas para entrar en la libertad de ser intocables? Recuerden, el silencio no es vacío. Está lleno de respeto por una misma. Está lleno de límites. Está lleno de dignidad. Y cuando un hombre se encuentra con esa clase de silencio, no solo está confundido, se enfrenta a una realidad que ninguna palabra podría transmitir, la realidad de que ya no controla su historia. Y si esto resuena con ustedes, si pueden sentir la verdad de lo que digo en sus huesos, entonces tomen esto como un recordatorio de que el silencio no es debilidad, es estrategia.
es poder, es paz. Y si están sintiendo ese poder ahora mismo, denle me gusta y comenten el número 1 si disfrutaron este video. Y no se olviden de suscribirse para no perderse la próxima lección de autodominio y fuerza personal. 3. El desapego como verdadero poder. El desapego es una de las palabras más incomprendidas en las relaciones, porque la gente a menudo lo confunde con frialdad, indiferencia o amargura. Cuando en realidad, el desapego no se trata de cerrar el corazón, sino de recuperar la libertad, la claridad y el sentido de una misma, más allá del alcance de las acciones de otra persona. Cuando un hombre te lastima, el impulso de seguir apegada es fuerte. Revives conversaciones en tu mente, analizas sus palabras, espías sus redes sociales, esperas señales de que aún piensa en ti. Y todo este apego te ata a él, incluso después de que él ya te ha demostrado que no puede sostener el espacio que te mereces. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil soltar a alguien que te ha herido? ¿Por qué incluso después del dolor, la traición o la falta de respeto, la idea de cortar lazos se siente insoportable? Es porque el apego alimenta la ilusión de control. Crees que si te aferras un poco más, si te explicas mejor, si esperas pacientemente, él cambiará. Él entenderá. Por fin verá tu valía. Pero el desapego expone la verdad. El cambio no viene de aferrarse, viene de soltar. Y soltar es aterrador, porque se siente como perder. Sin embargo, paradójicamente, el desapego es donde realmente ganas. Piénsalo de esta manera. Cuando estás apegada a alguien que te lastima, esencialmente le estás entregando las llaves de tu estabilidad emocional. Tus altibajos dependen de sus palabras, sus acciones, su atención o la falta de ella. Un mensaje de él y tu estado de ánimo cambia. Un silencio de él y tu confianza se desmorona. Eso no es poder, eso es una prisión. Pero cuando te desapegas, recuperas esas llaves. Dices sin palabras, yo decido cómo me siento. Yo decido hacia dónde fluye mi energía. Yo decido lo que importa. Y ese cambio es revolucionario porque el momento en que te desapegas es el momento en que él se da cuenta de que ya no tiene el control en el que solía confiar. Los hombres no se conmueven con tus lágrimas, se conmueven cuando pierden el acceso a ellas. No se inmutan con tu enojo, se inmutan cuando tu enojo ya no se levanta. No se confunden cuando los persigues para obtener un cierre. Se confunden cuando te alejas sin necesitarlo. El desapego no se trata de fingir que él no importó. Se trata de reconocer que tú importas más. Se trata de reconocer que cuanto más tiempo permanezcas emocionalmente enredada en una historia que te agota, más te alejas de ti misma. Carl Jung habló a menudo de la individuación, el proceso de convertirte en tu ser más auténtico, y el desapego es esencial para ese proceso, porque requiere que retires energía de patrones y relaciones que ya no sirven a tu crecimiento. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si redirigieras la energía que desperdicias en él de vuelta a ti misma? ¿Qué pasaría si en lugar de espiar su perfil a medianoche, invirtieras ese tiempo en tus propias pasiones? ¿Qué pasaría si en lugar de repetir sus palabras en tu cabeza, reescribieras la historia de tu vida contigo en el centro? El desapego crea espacio para la transformación. Porque cuando dejas de alimentar con energía lo que te lastima, creas energía para lo que te sana. Y aquí está la ironía. Cuando te desapegas, lo confundes de una manera que ninguna discusión podría lograr. Mientras estés involucrada, incluso con enojo, él sabe que aún importa. Pero cuando te desapegas, cuando te alejas con gracia, se queda en el vacío que él mismo creó. Él esperaba verte derrumbada, pero en su lugar te ve levantarte. Él esperaba verte suplicar, pero en su lugar te ve en silencio. Él esperaba sentirse central, pero de repente se siente irrelevante. Esa es la confusión que lo atormenta, porque su ego construyó una narrativa en la que él era el personaje principal de tu vida. Y el desapego lo obliga a confrontar la realidad de que él ya no está en la historia. Pregúntate, ¿qué es más poderoso de mostrar tu valía a un hombre que no la valora, o encarnar tu valía tan plenamente que ya no necesitas que él la vea? El desapego no es venganza. Se trata de autopreservación. Y esa autopreservación evoluciona hacia el autodominio.
Cuanto más te desapegas, más claro ves. Ves cuánto tiempo perdiste suplicando por un amor que debió haberte sido dado libremente. Ves cuánta energía derramaste en alguien que te dio migajas. Ves cuánto perdiste de ti misma mientras intentabas aferrarte a alguien más. Y una vez que ves con claridad, no puedes dejar de ver. Esa claridad se convierte en tu armadura. Esa claridad se convierte en tu fuerza. Pero la pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente como para desapegarte antes de que él se dé cuenta de tu valor? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para alejarte sin necesitar que te persiga, sin necesitar que se arrepienta, sin necesitar que valide lo que ya sabes sobre ti misma? El amor estoico nos enseña que el poder más elevado reside en el autocontrol, y el desapego es el autocontrol en acción. Es la negativa a dejar que alguien más dicte tu clima interior. Es el reconocimiento de que no puedes controlar si él siente culpa, arrepentimiento o anhelo. Pero puedes controlar si tú te quedas en paz o en dolor. El desapego te pide que enfrentes tus propios miedos. El miedo a estar sola, el miedo a ser olvidada, el miedo a no ser amada, y que te des cuenta de que estos miedos se disuelven en el momento en que realmente te amas a ti misma. Porque una vez que te amas estar sola, ya no es soledad. Ser olvidada ya no es relevante. Y no ser amada por él ya no es devastador. Y por eso el desapego es el verdadero poder. No es la ausencia de amor. Es la redirección del amor a su lugar legítimo, tu propio corazón. Tantas mujeres preguntan, ¿pero si me desapego, no pensará que no me importa? Y la respuesta es, sí podría pensar eso. ¿Pero por qué es eso un problema? Si él no valoró tu cuidado cuando se lo diste libremente, ¿por qué debería importar su percepción ahora? El desapego no se trata de enseñarle a él una lección. Se trata de enseñarte una a ti misma, que tu valía no depende de su reconocimiento, que tu dignidad no necesita su aprobación, que tu vida no se detiene cuando él se va. El desapego es liberación, y la liberación siempre es confusa para aquellos que esperaban que te quedaras atrapada. Así que la próxima vez que sientas el impulso de aferrarte, de reaccionar, de suplicar por comprensión, haz una pausa y pregúntate, ¿este apego me sirve o me agota? Si te está agotando, entonces suelta, no con amargura, no con ira, sino con la tranquila convicción de que te mereces más. Y mira cómo todo cambia. No porque lo obligaste a él a cambiar, sino porque elegiste cambiar la única cosa que puedes controlar tú misma. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Y una vez que te adentras en él, ningún hombre podrá arrebatártelo de nuevo. 4. El glow up. Convertir el dolor en autoevolución. Llega un momento después del silencio y después del desapego en el que te das cuenta de que la energía que una vez derramaste, persiguiendo, explicando y sufriendo ahora, puede ser recuperada y redirigida hacia ti misma. Y ese momento es el nacimiento del glow up. El glow up no se trata de venganza. No se trata de mostrarle lo que perdió. No se trata de construir una imagen para darle celos. Porque si se tratara de él, seguiría siendo apego disfrazado de poder. El glow up se trata de autoevolución, de usar el dolor como materia prima para construir una versión más fuerte, más sabia y más radiante de ti misma. Piénsalo. El dolor deja energía. El enojo es energía. La tristeza es energía. El anhelo es energía. Y si no rediriges esa energía, se pudre, te consume, te mantiene prisionera de lo que sucedió. Pero si tomas esa misma energía y la inviertes en tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu espíritu, no solo sanas, te transformas. ¿Has notado cómo después de un desamor, muchas mujeres se encogen o se levantan? Algunas colapsan bajo el peso de la pérdida, perdiendo la confianza, perdiendo el enfoque, perdiendo la alegría, mientras que otras entran en una etapa de sus vidas en la que se vuelven imparables. ¿Qué marca la diferencia? No es la suerte, no es el tiempo, es la elección. La elección de hacer un glow up es la elección de levantarse en lugar de encogerse, de redirigir, en lugar de repetir, de enfocarse hacia adentro, en lugar de obsesionarse hacia afuera. Carl Jung habló sobre la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, al integrar todas las partes de ti misma. Y el glow up es exactamente eso, la evolución deliberada,
hacia la expresión más completa de ti misma, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Empieza con lo físico, porque el cuerpo a menudo es el primero en llevar el dolor. Cuando te lastiman, puedes sentirlo en tu postura, en tu sueño, en tu piel, en tu energía. Pero en el momento en que empiezas a moverte, ya sea en el gimnasio, a través del yoga, corriendo, bailando, comienzas a liberar endorfinas que limpian no solo tu cuerpo, sino tu mente. De repente te das cuenta de que no te estás ejercitando para impresionarlo a él o a nadie más. Te estás ejercitando porque tu salud importa, tu fuerza, importa, tu confianza importa. Cuando mejoras tu estilo, no es para provocar celos, sino porque mereces mirarte al espejo y ver a una mujer que está prosperando, radiante, magnética. La ropa no es solo tela, es una armadura. Y cuando te vistes con intención, te recuerdas a ti misma que vale la pena presentarse por ti misma. Luego viene la mente. Puedes alejarte físicamente de él, pero si tus pensamientos todavía giran en torno a él todas las noches, no eres verdaderamente libre. Por eso, el dominio mental es la segunda etapa del Glow Up. Significa llevar un diario, verter tus pensamientos en papel, para que pierdan su control sobre tu alma. Significa educarte, leer libros sobre psicología, relaciones, filosofía, amor estoico, autodominio. Porque cuanto más entiendes el comportamiento humano, más difícil se vuelve para cualquiera manipularte de nuevo. Significa reescribir la historia para que ya no seas la víctima de lo que sucedió, sino la heroína que se levantó gracias a ello. ¿Alguna vez has considerado que el desamor en sí mismo podría ser el catalizador que necesitabas para entrar en tu verdadera fuerza, que sin el dolor, tal vez nunca habrías encontrado el coraje para evolucionar? Esa es la paradoja del crecimiento. Lo que intenta destruirte, a menudo, termina construyéndote. Y luego está la alineación emocional. El dolor puede endurecerte, volverte defensiva, hacer que alejes a todos. Pero el glow up no se trata de volverse amarga. Se trata de volverse equilibrada. Significa proteger tu corazón con límites, pero no matar las partes de ti que te hacen humana, amorosa, compasiva. Tu vulnerabilidad no es tu debilidad. Es tu superpoder siempre y cuando se la ofrezcas a aquellos que puedan sostenerla con cuidado. La alineación emocional significa reconocer tu enojo sin dejar que te defina, honrar tu tristeza sin ahogarte en ella, practicar la gratitud no como una positividad tóxica, sino como un recordatorio de que la vida aún tiene belleza más allá de esta persona. Y finalmente, el glow up es espiritual, porque sin cimientos todos los cambios externos son frágiles. Para algunas, la espiritualidad es la oración o la meditación. Para otras, es el tiempo en la naturaleza, la expresión creativa o simplemente la práctica diaria de la autorreflexión. Cualquiera que sea la forma que adopte la conexión espiritual, te ancla en algo más grande que tú misma, recordándote que tu valía no depende de la validación de nadie. Jung creía que sin un viaje espiritual, permanecemos fragmentadas. Y así, el glow up requiere que encuentres una fuente de significado más allá de él, más allá de la relación, más allá del dolor. Pregúntate, ¿quién soy cuando no estoy definida por su amor o su rechazo? ¿Quién soy cuando me despojo del papel de novia, pareja o amante? ¿Quién soy cuando estoy sola plenamente como yo misma? El glow up se trata de responder a esas preguntas con confianza y con coraje. Y aquí está la deliciosa ironía. Mientras haces todo este trabajo, moviendo tu cuerpo, agudizando tu mente, equilibrando tus emociones, afianzando tu espíritu, es probable que él todavía espere que estés rota, que esperes que lo revises, que esperes que estés orbitando su mundo, cuando en su lugar él te ve prosperando, sonriendo más brillante, caminando más erguida, viviendo más libre. Él no sabe qué hacer con esa imagen. Lo confunde porque en su mente él era el centro de tu felicidad y ahora tiene que reescribir esa historia sin él en la imagen. Y esa es la belleza. No estás haciendo un glow up para demostrar que él está equivocado. Estás haciendo un glow up para demostrarte a ti misma que tienes razón. Estás demostrando que tu alegría, tu éxito, tu paz, nunca dependieron de él. Siempre estuvieron dentro de ti esperando ser reclamadas. Y cuando llegas a esta etapa, ya no te importa si él se arrepiente de haberte perdido, porque el glow up no se trata de su arrepentimiento.
se trata de tu evolución. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás lista para dejar de encogerte y empezar a levantarte? ¿Estás lista para redirigir cada gramo de dolor en progreso, cada gramo de enojo en logro, cada gramo de desamor en sanación? Porque esa elección está disponible para ti ahora mismo. No mañana, no el próximo año, sino ahora mismo. El glow up no es solo una fase, es un estilo de vida. Y cuanto más tiempo vivas en él, más imparable te volverás. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes la chispa de la transformación dentro de ti, entonces dale me gusta y comenta el número 1 si disfrutaste este video. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo paso en tu viaje de fuerza, sanación y autodominio. 5. La cronología de su conciencia. Cuando un hombre te lastima y eliges el silencio, el desapego y el camino de tu glow up, hay una cronología psicológica que él inevitablemente comienza a recorrer, incluso si no lo admite del todo para sí mismo. Y entender esta cronología no se trata de esperar a que se arrepienta, sino de ver la verdad de cómo la mente masculina a menudo procesa la pérdida de una mujer que se niega a jugar el viejo juego. Al principio, inmediatamente después de la ruptura, él se siente poderoso, justificado o indiferente, porque su ego le dice que volverás, que tu reacción es predecible, que tu enojo o tristeza aún te atan a él. Y así, en la etapa más temprana, su suposición es que nada se ha perdido realmente, que esta separación es temporal, que todavía estás orbitando su mundo, aunque sea a una ligera distancia. Se convence a sí mismo de que el tiempo está de su lado, que siempre puede regresar cuando le apetezca. Porque el patrón que ha visto antes es que las mujeres perdonan, las mujeres persiguen las mujeres, se derrumban y regresan con explicaciones o súplicas. Y así, él usa su arrogancia como una armadura. Esta etapa está llena de negación. La negación de tu fuerza, la negación de tu silencio, la negación de tu capacidad para desapegarte, porque es más fácil para su ego creer que aún estás disponible que enfrentar la posibilidad de que te has ido para siempre. Pero a medida que pasa el tiempo y no regresas, comienza la segunda etapa, y aquí es donde se cuela la confusión. Él se pregunta por qué no te has puesto en contacto, por qué no has reaccionado, por qué no has interpretado el papel que esperaba. Se cuenta historias a sí mismo para proteger su orgullo. Tal vez solo estás siendo terca. Tal vez estás fingiendo. Tal vez estás esperando que él dé el primer paso. Pero cada día que pasa, sin que rompas el silencio, debilita esas historias. Él comienza a sentir incertidumbre, porque el ciclo familiar se ha roto. El baile se interrumpe. La música se ha detenido. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio incomoda a la gente? Esa incomodidad se multiplica cuando alguien sabe que ha hecho algo mal, y sin embargo, no se encuentra con ninguna confrontación. En esta etapa, él comienza a tantear tus límites, enviando pequeños mensajes, dejando comentarios sutiles, tratando de probar si todavía estás emocionalmente disponible. Si no respondes, él pasa a la tercera etapa, el pánico. El pánico es cuando la ilusión de la puerta siempre abierta comienza a hacerse pedazos, cuando se da cuenta de que su control no era tan seguro como pensaba. Esta es la etapa en la que de repente podría actuar interesado, de repente actuar arrepentido, de repente intentar provocar celos. No porque realmente haya cambiado, sino porque está luchando por confirmar que todavía te importa. El pánico no se trata de amor, se trata de perder el impulso de ego que le proporcionaba tu atención. Y cuando ese impulso desaparece, él siente el vacío de la insignificancia. Y aquí está la ironía. El mismo desapego que te libera es lo que esclaviza su mente. Porque la incertidumbre de no saber en qué lugar se encuentra contigo es una tortura para un ego que una vez se alimentó de tus emociones. Si permaneces firme, si te niegas a volver al ciclo, él entonces entra en la cuarta etapa, la nostalgia. La nostalgia pinta el pasado con pinceladas de color de rosa. Él comienza a recordar los buenos momentos y convenientemente olvida los malos, no porque los malos nunca ocurrieron, sino porque la mente se aferra a lo que se perdió con una memoria selectiva. En esta etapa podría contactarte con palabras sentimentales, con recuerdos, con intentos de atraerte de vuelta al campo emocional que has abandonado. La nostalgia es su mente tratando de reescribir la historia,
para poder reclamar lo que se siente cómodo. Pero no es lo mismo que el crecimiento o la responsabilidad. Y por eso tu desapego es tan importante, porque si caes durante su etapa nostálgica, regresas al mismo ciclo y la lección no se aprende. Si te mantienes firme, finalmente llega a la quinta etapa el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando el peso total de la pérdida comienza a asumirse. Cuando se da cuenta de que tu ausencia no es temporal, que tu silencio no es un juego, que tu glow up no es una actuación. El arrepentimiento es pesado porque lo obliga a reconocer que te subestimó, que calculó mal, que pensó que siempre estarías allí, pero ahora no lo estás. Y el arrepentimiento es confuso porque su ego no quiere admitir la culpa. Sin embargo, su corazón siente el vacío de lo que dejó escapar. En esta etapa podría hacer promesas de cambio, podría tratar de mostrar un crecimiento repentino, incluso podría confesar cosas que nunca pensaste que fuera capaz de confesar. Pero debes recordar, el arrepentimiento no es lo mismo que la transformación. El arrepentimiento se trata de lo que él perdió, no de en quién se ha convertido. Y así la etapa final, si él tiene la capacidad de una verdadera autoconciencia, es el reconocimiento. El reconocimiento es raro porque requiere humildad. Requiere enfrentar la sombra dentro de sí mismo. Requiere admitir que dejó ir a alguien valioso debido a sus propios defectos. Y no todos los hombres son capaces de esto. Pero el reconocimiento, cuando llega a menudo, llega demasiado tarde. Porque para cuando él realmente te ve, ya has evolucionado más allá de la versión de ti misma que necesitaría su reconocimiento. Esa es la cronología de su conciencia. Y la verdad más poderosa dentro de ella es que nada de eso importa si ya no estás esperando. La cronología puede desarrollarse como incredulidad, confusión, pánico, nostalgia, arrepentimiento y reconocimiento. Pero para cuando él camina por este camino, tú ya estás caminando por uno diferente. El camino de la paz, el camino del autodominio, el camino de volverte intocable. Pregúntate, ¿realmente quieres gastar tu preciosa energía esperando que sus etapas se desarrollen o quieres invertir esa energía en tu propio brillo, tu propio crecimiento, tu propia libertad? La belleza del amor estoico es que nos recuerda que no debemos estar atadas a resultados que no podemos controlar, y su conciencia es uno de esos resultados. No puedes controlar cuándo o si llegará. Lo que sí puedes controlar es tu desapego, tu silencio, tu evolución. Y cuando te concentras en eso, la cronología de su conciencia se vuelve irrelevante. Si se arrepiente hoy, mañana o nunca, no cambia el hecho de que ya has recuperado tu poder. Y al final, esa es la única cronología que importa. No su viaje a través de la incredulidad y el arrepentimiento, sino tu viaje del dolor a la fuerza del apego, a la libertad del caos, a la paz. Esa es la cronología de la liberación. Y una vez que la eliges, ya no te importa cuánto tiempo le tome a él ver lo que perdió. Porque para entonces estás demasiado ocupada viviendo lo que ganaste. 6. ¿Por qué la paz es el último movimiento de poder? Hay una etapa en tu viaje de sanación que es más poderosa que el silencio, más duradera que el desapego y aún más transformadora que el glow up. Y esa etapa es la paz. La paz no es simplemente la ausencia de caos, es la presencia de la solidez. La calma sabiendo que ya no necesitas la validación de quien te lastimó. La tranquila confianza de que tu valía no se mide por si alguien elige quedarse o irse. Piénsalo. La venganza puede sentirse poderosa en el momento porque crea la ilusión de que estás recuperando el control. Pero la venganza todavía te ata a él. Cada publicación diseñada para darle celos, cada intento de lucirte, para que se arrepienta de haberte perdido, sigue siendo sobre él. Él todavía dicta tu energía, incluso en su ausencia. La paz es diferente. La paz es cuando liberas la necesidad de que él sienta arrepentimiento. Cuando dejas de vivir como una reacción a sus elecciones. Cuando aceptas lo que sucedió sin dejar que te defina. El amor estoico nos enseña que la verdadera libertad es el dominio sobre una misma, no el control sobre los demás. Y la paz es la máxima expresión de ese dominio. Imagina por un momento encontrarte con su nombre, su cara, o escuchar sobre él a través de un amigo en común y no sentir nada, ni un pico de enojo, ni una ola de tristeza,
ni una curiosidad secreta. Eso es paz. Imagina deslizarte por la vida sin revisar sus redes sociales, sin preguntarte qué está haciendo, sin dar forma a tus elecciones, en torno a la posibilidad de que él pueda notarlo. Eso es paz. Imagina recordar el pasado no con amargura o arrepentimiento, sino con neutralidad, porque entiendes que todo sucedió exactamente como tenía que suceder para llevarte a este nivel de fuerza. Eso es paz. Y déjame preguntarte, ¿qué es más fuerte que una mujer que no puede ser sacudida por la presencia o ausencia de un hombre que una vez pensó que no podría vivir sin él? Esa clase de paz es magnética porque es auténtica. No se puede fingir, no se puede sacudir, no se puede quitar. Cuando llegas a esta etapa, te vuelves intocable. Los hombres que se alimentan del control le temen más a esto porque pueden manejar tu enojo, pueden manejar tu tristeza, pero no pueden manejar tu indiferencia. La indiferencia es la muerte para el ego, porque indica que ya no son el centro de tu mundo, ni siquiera como el villano. Anhelan la importancia y la paz les niega ese anhelo. Y sin embargo, la paz no es frialdad. La paz no es el caparazón endurecido de una mujer que renuncia al amor para siempre. La paz es suave a su manera, porque te permite permanecer abierta a un nuevo amor, una nueva alegría, nuevas experiencias, sin llevar el equipaje del pasado. La paz es perdonar, no por su bien, sino por el tuyo. Porque el perdón no se trata de excusar lo que él hizo, sino de negarte a dejar que lo que él hizo envenene el resto de tu vida. El perdón en el lenguaje del amor estoico es libertad. Jung dijo una vez, «No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo convertirme». Y la paz es esa elección en su forma más pura. Eliges volverte completa, no fragmentada por el enojo. Eliges volverte libre, no encadenada por el resentimiento. Eliges volverte radiante, no atenuada por la amargura. Y la belleza de la paz es que se derrama en cada área de tu vida. En el trabajo, dejas de reaccionar de forma exagerada ante los conflictos, porque sabes que tu valía no es frágil. En las amistades sueltas las dinámicas tóxicas sin drama. En el amor, dejas de perseguir, de suplicar, de bajar tus estándares, porque sabes que el amor no se trata de ser completada, sino de compañerismo. La paz te hace magnética no porque intentes serlo, sino porque tu presencia irradia estabilidad en un mundo adicto al caos. La gente lo siente cuando estás cerca de ti. Sienten la calma, sienten el núcleo inquebrantable. Y esa calma es irresistible porque es rara. Pregúntate, ¿a cuántas personas conoces que están verdaderamente en paz? Que no se inmutan ante el rechazo, que no se desmoronan ante la decepción, que no llevan el resentimiento como una carga. Muy pocas. Por eso la paz es el glow up, definitivo, la corona que llevas después de la tormenta. La corona que nadie puede quitarte. Y aquí está la paradoja. Cuando él finalmente te ve en paz, ese es el momento en que realmente le impacta. No cuando bloqueas su número, no cuando publicas una foto deslumbrante, ni siquiera cuando te alejas, sino cuando siente en sus huesos que has seguido adelante sin amargura, porque entonces sabe que no le queda ningún control. Ni siquiera como el villano de tu historia. Ese es el momento en que el arrepentimiento puede convertirse en respeto, o simplemente profundizarse en una pérdida. Pero de cualquier manera, a ti no te importa, porque la paz significa que has dejado de llevar la cuenta. La paz significa que su viaje ya no es asunto tuyo. La paz significa que tu historia ya no está entrelazada con la suya. Y cuando sabes esto, dejas de temer a la pérdida, porque entiendes que lo único que realmente necesitabas ya estaba dentro de ti. Así que la pregunta que te dejo es esta. ¿Estás lista para dejar de buscar venganza, dejar de anhelar el arrepentimiento y entrar en la paz? Porque la paz es el último movimiento de poder, el que lo confunde, más que el silencio, más que el desapego, más que cualquier glow up. Porque la paz es la prueba de que has trascendido el juego por completo. Y si estás lista para reclamar esa corona, si sientes la resonancia de esta verdad en tu alma, entonces dale me gusta y comenta el número 1 si disfrutaste este video y asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima lección sobre cómo vivir con fuerza, dignidad y una paz inquebrantable. Cuando miras hacia atrás a todo lo que hemos explorado juntas,
comienzas a ver que todo este viaje nunca se ha tratado de confundirlo por el bien de un juego, ni de castigarlo por el bien de tu ego, sino de recuperarte a ti misma a raíz del dolor y elegir vivir de una manera que ya no gire en torno a las acciones de otra persona. Al principio el instinto de reaccionar se siente natural, se siente necesario, pero la reacción es la trampa, porque se alimenta del mismo patrón que te mantiene atrapada. El poder reside en la pausa en la respuesta, que es medida deliberada y arraigada en el autocontrol. Ese cambio de reacción a respuesta es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. A partir de ahí, el silencio se convierte en tu mayor aliado, no porque finja que no pasó nada, sino porque crea el espejo que lo obliga a ver lo que no quiere ver, mientras te libera del agotador ciclo de la explicación. El silencio es un lenguaje de dignidad, uno que no se puede torcer ni descartar. Y es en ese silencio donde comienzas a reconocer tu propia fuerza. El desapego sigue no como frialdad, no como amargura, sino como liberación, la elección consciente de retirar energía de lo que ya no te sirve y redirigirla a ti misma. En el desapego comienzas a sentir el poder de ya no estar atada a su historia. Y con cada paso que te alejas del apego, te acercas más a tu yo auténtico. Luego emerge el glow up. No como venganza, no como espectáculo, sino como autoevolución. La transformación que llega cuando decides que tu dolor será combustible, no una prisión. Te elevas físicamente, cuidando tu cuerpo mentalmente, dominando tus pensamientos emocionalmente, alineándote con tu verdad, y espiritualmente, arraigándote en algo más grande que la validación fugaz. Y a medida que te elevas, él comienza a caminar su propia cronología de conciencia. Una cronología que ya no esperas, ni de la que dependes, porque su incredulidad, su confusión, su pánico, su nostalgia, su arrepentimiento, e incluso su reconocimiento, son sus lecciones, no las tuyas. Tu única responsabilidad es tu propio camino. Y cuando liberas la necesidad de su conciencia, entras en la etapa más poderosa de todas, la paz. La paz es donde todo el viaje converge, porque es la corona definitiva que llevas después de la tormenta. La paz no es frágil, no es performativa, no es condicional. Es firme, sólida e intocable. Es la etapa en la que su presencia o ausencia ya no te sacude, donde tu pasado ya no te encadena y donde tu futuro ya no está ensombrecido por el miedo. La paz es la prueba final de que has trascendido el caos, que te has dominado a ti misma, que has elegido vivir no en reacción, sino en libertad. Y esta es la esencia de lo que el amor estoico siempre ha enseñado, que la verdadera fuerza reside no en controlar a los demás, sino en dominar tu propia mente. Que tu valía no depende de las circunstancias externas, sino de la forma en que eliges responder a ellas. Que tu poder no está en hacer sufrir a los demás, sino en negarte a sufrir innecesariamente tú misma. Así que la pregunta que debes llevar contigo es esta: ¿continuarás permitiendo que las heridas de otros dicten tu historia o reclamarás la historia como tuya? ¿Te definirás por lo que te sucedió o por lo que elegiste convertirte después? Porque al final del día sus acciones pueden haberte lastimado, pero no te definen. Lo que te define es el silencio que elegiste en lugar del caos, el desapego que abrazaste en lugar de la desesperación, el glow up que buscaste en lugar del estancamiento, la paz que reclamaste en lugar de la venganza. Ese es tu legado. No la traición, no el desamor, no el dolor, sino la forma en que te levantaste a pesar de ello. Y tal vez esa sea la mayor ironía de todas, que lo que se pretendía que te rompiera se convirtió en lo que te construyó, que el hombre que pensó que podía disminuir tu luz sin querer, se convirtió en el catalizador para que brillaras más que nunca, que el capítulo que él pensó que podía cerrar en sus términos, se convirtió en el prólogo de una historia que ahora escribes completamente en tus propios términos. No hay mayor victoria que esta, porque no se trata de él en absoluto, se trata de ti. Y una vez que te das cuenta de eso, eres libre, libre de amar de nuevo sin miedo. Libre de alejarte sin culpa. Libre de vivir sin disculpas. Libre de estar completa sin que nadie más te complete. Esta libertad es el regalo del dolor transformado, la recompensa de elegir el autodominio sobre la autodestrucción. El legado de una mujer que decidió que su vida ya no sería definida por las acciones de otro, sino por la resiliencia de su propia alma.
Y cuando llevas esta verdad, ya no necesitas demostrarle nada a nadie, porque tu sola presencia, tu sola paz, tu solo brillo, se convierten en la prueba. Te vuelves intocable, no porque construiste muros, sino porque construiste raíces. Te vuelves radiante, no porque buscaste venganza, sino porque buscaste crecimiento. Te vuelves poderosa, no porque lo confundiste, sino porque te liberaste a ti misma. Ese es el viaje, y esa es la conclusión, que el último movimiento de poder no es la reacción, ni la explicación, ni la venganza, sino la tranquila, firme e inquebrantable paz de una mujer que conoce su valía y se elige a sí misma en todo momento.